de los principios más básicos de persuasión y de influencia es la prueba social. Es la razón por la cual es tan importante que tengas testimonios, que compartas recomendaciones y la razón por la cual cuando uno de tus clientes te recomienda a alguien, ese nuevo cliente o esa nueva referencia o recomendación, cuando llega a ti, está mucho más caliente y mucho más avanzada que una persona que te acaba de conocer. Cuando otra persona te recomienda y otra persona da su opinión, lo que está haciendo es agregando un diferente y un nuevo ángulo, unas diferentes palabras, un diferente cerebro, un diferente corazón que está agregando a la sofisticación de tu estrategia de ventas. Y tener buenas reseñas, estar asegurándote de estar guardando esos mensajes, esos videos, de estar pidiendo testimonios, de estar documentando los resultados y los comentarios de otras personas es una práctica de negocios no solo necesaria, pero muy potente para ayudarte a vender más. Pero hoy no vamos a hablar de el poder de la prueba social. Hoy vamos a hablar de algo un poco más avanzado y un poco más sofisticado. Y es que hay un estudio científico que dice, y demuestran muchos estudios científicos, que tener buenas reseñas es algo que te da credibilidad, incrementa la confianza. Cuando alguien ve en una reseña de un producto, por ejemplo, la recomendación de otra persona te ayuda a confiar más. Especialmente cuando estamos hablando de tiendas como Amazon o tiendas digitales donde tú como cliente no conoces o tienes ninguna conexión con la tienda del otro lado. Cuando estoy buscando una alfombra en Amazon para mi oficina, yo no conozco o sé de la empresa detrás de las opciones que estoy viendo y entonces me queda un área en la cual ir a medir o buscar recomendaciones y es en las reseñas. Y obviamente tener buenas reseñas ayuda. Pero hay un estudio científico que quiso medir exactamente qué número de estrellas sobre 5 estrellas es el más potente para ayudar a convertir ventas. Entonces, científicos dijeron, ¿será que hay alguna ciencia detrás de qué rating sobre 5 estrellas es el más potente para los clientes? Y querían averiguar si 5 estrellas sobre 5 estrellas es lo que hace que compres o si hay alguna otra cosa sucediendo en el proceso de toma de decisiones que tenemos como seres humanos y como clientes. Y resulta que encontraron que hay un número mágico y es entre 4.2 a 4.7 estrellas sobre 5. Resulta que este estudio científico descubrió que cuando el producto tiene 4.8 o 4.9 o 5 sobre 5, los compradores dicen, esto probablemente son reseñas compradas, como en esos lugares que tú puedes ir y comprar reseñas de 5 estrellas. Es decir, tú puedes pagar a personas para que te dejen comentarios de tu producto. Y entonces resulta que como clientes, cuando vemos estas reseñas tan extremadamente positivas entre 4.8 y 5, la credibilidad y la confianza baja porque se nos prenden alarmas y se nos prenden estas sirenas que dicen como que, ¿será que puede ser verdad? ¿Será que puede ser tan bueno? Y resulta que cuando las reseñas tienen entre 4.2 y 4.7, las ventas y la conversión incrementa un 69%. 69% es una locura. Entonces, cuando un producto tiene estas reseñas entre 4.2 y 4.7, vende muchísimo más que si ese mismo producto tiene estas reseñas tan extremadamente positivas que parecen fabricadas. Esto quiere decir que cuando como compradores vemos otros argumentos como un par de argumentos negativos o argumentos objetivos, nuestra confianza en ese producto incrementa porque se vuelve más fácil de confiar en algo que te está dando diferentes puntos de vista y que también está reconociendo que no hay nada perfecto y que no hay nada que sea lo mejor de este mundo. ¿Y qué significa esto para volverte una mejor vendedora, un mejor vendedor? Significa que exagerar es malo. Exagerar es malo para las ventas porque las ventas dependen de ganarte la confianza de alguien. Y la confianza de alguien no se gana cuando hablamos de estas maravillas de nuestro producto, de nuestro servicio, de una manera exagerada, de una manera que engrandece desorbitantemente y usa frases que ya no se sienten ancladas en la realidad y que no se sienten ancladas en la realidad de una negociación que un cliente vive para tomar una decisión. Entonces,
Desde ahora en adelante queda prohibido usar frases extremadamente exageradas para decirle a tu cliente en un intento de convencerle. Parece que es positivo, parece un intento productivo, parece que son frases que van a tener un impacto en tratar de que alguien tome acción. Pero recordemos que forzar y rogar no funciona. No funciona con niños chiquitos, no funciona con adultos. Tú no le puedes rogar ni convencer a alguien que haga algo grande, que tome una decisión de adentro para afuera. Las decisiones más importantes, las más potentes y los mejores clientes llegan a ti cuando reconoces que las decisiones se toman adentro y que no se pueden forzar, que no se pueden rogar, que no se pueden convencer, porque esas son las decisiones limpias y son las decisiones poderosas y son las decisiones que nos permiten hacer un trabajo extraordinario. Cuando un cliente quiere estar ahí, cuando eres capaz de crear algo tan deseable, tan potente, que las personas verdaderamente lo desean, y eso no se puede crear de una manera artificial. Algunas de las frases que necesitamos eliminar de nuestro discurso de ventas es: esta es la mejor oportunidad de tu vida, o es la mejor compra que puedes hacer, o es el producto más increíble del mundo, o es la mejor oportunidad que se te va a presentar, es lo mejor que te va a haber pasado. Y obviamente tenemos que ser los fans número uno de lo que hacemos y de lo que vendemos y de lo que creamos, pero ser el fan número uno de algo no significa que es lo mejor del mundo para todo el mundo. Significa que sabemos argumentar y tener la suficiente evidencia para ver si a alguien en específico le funciona o no le funciona, si va a tener impacto para esa persona, si le va a servir en ciertas circunstancias. Y para ayudar a guiar a alguien, para liderar un proceso de decisiones, tienes que estar ofreciendo evidencia y argumentos mucho más sofisticados que solo es el mejor producto del mundo, es lo mejor que te va a haber pasado, porque suena artificial, suena inflado y nos quita credibilidad en vez de agregarla, en vez de profundizarla, en vez de profundizar esa confianza, en vez de acercarnos a nuestros clientes. Cuando alguien nos exagera las cosas, es muy probable que empecemos a cerrar nuestro corazón, que empecemos a querer alejarnos, a poner un poco de paredes, porque nuestro cerebro objetivo, nuestra intuición, nuestro cuerpo sí tienen mecanismos para percibir cosas. Tenemos intuición, tenemos nuestro cerebro lógico, sabemos hacer matemática, sabemos observar que hay un montón de opciones, que hay un montón de gente y competencia vendiendo cosas similares. Una voz influyente no es una voz plana o una voz que tiene un solo argumento. Una voz influyente es una que tiene credibilidad y que tiene confianza de una manera aterrizada y de una manera desde ese liderazgo y desde ese poder, porque inflar nuestros argumentos y esas exageraciones desmedidas también indican un poco de desesperación e indican un poco de que estamos como desconectados del resto del mundo. Cualquier cliente sabe que probablemente no eres la única persona que está vendiendo este producto wow, que si fuese la mejor oportunidad de la vida, ya todo el mundo lo estaría comprando. Y como clientes también sabemos y tenemos que observar como en verdad nuestros clientes tienen un montón de opciones, y el argumento de que esta es la mejor número uno y que nada ni siquiera se le acerca no es un argumento tan convincente. Entonces, si es que tú estás en un jurado, si es que imagínate que eres abogado, y estás tratando de argumentar a favor de tu cliente, por ejemplo, y estás tratando de convencer a estas diferentes personas que van a votar con respecto a un juicio, llegar y decirle: mi cliente es la mejor persona del mundo, nunca jamás hiciera algo mal, es la persona más honrada y la persona más honesta. Y las personas del jurado van a ser como que sí, pero ese argumento no me basta, como que no te creo, te están pagando por decir eso. Y ahí no va a estar la credibilidad. Y entonces, cuando estamos vendiendo, eso es a lo que me refería en el otro episodio de los ángulos. Obviamente vamos a tener opiniones fuertes con respecto a cuánto creemos en nuestro producto, en nuestro servicio, en lo que vendemos, y eso es importante porque si no, ¿por qué alguien más confiara en lo que hacemos? Pero hablar bien de lo que haces es solo un ángulo. Creer en lo que haces es solo un ángulo. Hablar bien de lo que haces es solo un ángulo. Y el problema en las ventas es cuando salimos a vender solo con ese ángulo. Y entonces no solo nos quita un poco de esa credibilidad, sino que para el cliente suena como una Coca-Cola sin gas, porque es como que obvio que me vas a decir eso, es lo mínimo. Hablar bien de tu producto, hablar de sus beneficios es el suelo. Esa no es suficiente como una estrategia de marketing, porque las personas llegan a tu empresa sabiendo
sabiendo que obviamente va a haber eso. Ya están esperando y ya hay una expectativa de que tú de ley vas a hablar bien de lo que vendes. Ese es el suelo sobre el cual empieza una estrategia de ventas, pero ese no es el condumio, ese no es el relleno, eso no es lo que verdaderamente arma un argumento profundo, sofisticado, elegante, holístico y lleno de vida, y eso no es lo que crea influencia ni persuasión. Tener un solo ángulo o una sola manera de presentar los hechos, de presentar tu producto o de tu servicio, te hace sonar menos confiable, porque indica como que esto es lo único que me vas a decir, esta es la única evidencia que tienes, es la mínima evidencia que tu cliente está esperando de ti, es el suelo sobre el cual vamos a empezar, y ahora tu trabajo es crear un montón de cosas y construir cosas sobre ese suelo. La realidad es que tus clientes son inteligentes y tienes que tratar a tus clientes como personas inteligentes. En un proceso de venta, sales ganando cuando tratas a ese proceso como, somos dos personas objetivas, inteligentes, que tienen intuición, que saben leer más allá de las palabras, que saben interpretar más allá de lo que se ve en una pantalla, que saben ver más allá de una página web, que saben ver más allá de una foto perfecta, que saben ver más allá que un caption o un correo que solo habla maravillas y se tira rosas encima de sí mismo. Tus clientes tienen emociones y están sintiendo cosas en su cuerpo cuando están en contacto con tu negocio. Tus clientes están midiendo aspectos emocionales, tanto como lógicos, están teniendo pros y están teniendo contras y están teniendo probablemente una discusión bastante sofisticada en su cabeza con respecto a qué decisión tomar. Muchas veces ese proceso tal vez pasa inconscientemente, tal vez pasa súper conscientemente. Mientras más grande lo que vendes, mientras más alto el valor, más larga suele ser esa conversación, ¿verdad? ¿Cuánto piensas antes de comprarte un carro o una casa versus comprarte una esfera, un marcador o un chicle? Y entonces la conversación que sucede cuando estás eligiendo entre un Kit Kat o un M&M es mucho más corta que cuando estás comprando un carro, y entonces dependiendo el rango en el que tú vendes y en el cual te mueves, la sofisticación de esa conversación y de esa negociación y de esa argumentación en la corte de la venta tiene que ser cada vez más sofisticada. Ya no va a bastar solo con que cuesta 5 centavos menos o con que pesa un poquito más y hay un poco más de chocolate. Ya no va a bastar con la funda más llena de colores, o ya no va a bastar con que ese día está en 2x1. Mientras más sofisticado tu producto, mientras más alto tu precio, mientras más quieres vender, mientras a más clientes quieres llegar, mejores van a tener que ser la variedad de ángulos y de argumentos que tienes a tu disposición y bajo la manga. Y eso solo viene con preparación. Eso no pasa por accidente. Eso no pasa porque te levantaste un día con una enciclopedia de argumentos. Eso toma diligencia, eso toma estrategia, eso toma un trabajo estratégico alrededor de tu marketing y alrededor de tus ventas. Vender más desde esa influencia, desde esa persuasión, desde esa credibilidad, se trata de acercarte más al verdadero diálogo que está teniendo tu cliente o tu clienta. Es a conectarte a las verdaderas emociones y pensamientos que está teniendo y estarle alimentando estos diferentes argumentos a favor de lo mejor para ella, de lo mejor para él, de la mejor decisión y de que tomen esas decisiones adentro. Cuando nos ponemos este disfraz de vendedores, de vendedoras, que sonamos repetitivas, que sonamos como que tenemos un altavoz vendiendo papa, como que la mejor papa, la mejor papa, la mejor papa, nos dejan de escuchar porque se empieza a volver como tan monótono. Cuando tenemos un solo ángulo, una sola voz, un solo sabor, se empieza a sonar tan monótono que empieza a pasar desapercibido, empieza a ser aburrido y empieza a bajar esa credibilidad. Cuando yo entro a una página de Instagram, por ejemplo, que está vendiendo productos o servicios y todos los posts son ofreciendo el mismo producto o el mismo servicio de la misma manera, con el mismo tono, desde el mismo ángulo, yo ya puedo ver que le falta vida, que le falta sazón, que le falta sabores, y eso es lo número uno que vamos a estar haciendo en Vender sin Vender. Porque una estrategia de venta sofisticada tiene tantas maneras de hablar de lo que hace, que cuando habla bien de su producto, ya el cliente le cree. Entonces, cuando tú tienes buenos argumentos, y volvamos al ejemplo de la corte, y presentas un montón de argumentos de tu cliente o de tu clienta que estás como defendiendo o promoviendo, y cuando tú presentas diferentes ángulos en diferentes aspectos de qué tipo de persona es, en los diferentes aspectos de su vida, en diferentes momentos de su vida, y ofreces una variedad y cierras el argumento con cuánto crees en esa persona, ahora tu opinión de cuánto crees en esa persona es mucho más valiosa.
porque del otro lado ya pudiste ver cómo llegaste a esa conclusión. Entonces, si la conclusión es este producto es extraordinario, tu trabajo es que cuando llegues a esa conclusión, a hablar de eso y a decir eso sobre tu producto, ya hayas caminado un camino que ofreció diferentes ángulos, que ofreció un criterio, que ofreció emociones, que ofreció historias, para que cuando sí dices eso, que obviamente lo vamos a decir, vamos a hablar bien de nuestro producto, lo tenemos que promover y ofrecer y vamos a creer en él y vamos a ser su fan número uno, pero en un contexto en el cual eso sí es confiable. Y entonces no se trata de lo que decimos solamente, se trata de en qué contexto y en qué entorno estamos plantando esa semillita y cómo lo estamos describiendo. Y también mucho tiene que ver con qué dijiste antes para que tus argumentos hagan sentido y para que tus argumentos se sientan con esa credibilidad y esa confianza. Un ejemplo de eso es que en estos días de este audio programa gratuito, yo casi no te he hablado del programa de 5 semanas de Vender sin Vender. En ningún momento he exagerado sobre lo que vamos a hacer, sobre lo que es. En ningún momento he exagerado o me he pasado presumiendo cuánto yo he vendido, cuántas ventas he generado, por qué mi metodología es lo máximo. No he tenido que pasarme diciendo todo el tiempo, ni hablando de las estrategias avanzadas que vamos a cubrir, ni resaltando todo lo que incluye y todos sus beneficios. No te he tenido que decir que es un programa de súper alto nivel, porque te estoy demostrando que en un programa gratuito ya estamos haciendo cosas de más alto nivel que la mayoría de programas pagados. Y entonces ya te estoy demostrando sin tenerte que decir, sin tenerte que gritar, sin tenerte que convencer. No lo tuve que poner en palabras ni lo he tenido que repetir constantemente como una vendedora cargosa. Nadie estaría escuchando este podcast si ese fuese el caso. Funciona porque probablemente ya lo estás sintiendo dentro de ti lo poderoso que es aprender de ventas, entender qué son y dedicarle ese tiempo a llevar a tu estrategia a un lugar más avanzado y más sofisticado. No te tengo que rogar, no te tengo que convencer, no te tengo que exagerar. Un lugar de poder interior es un lugar en el que no tenemos que exagerar. ¿Qué lección nos deja este principio de las estrellas, este principio de este ejemplo del abogado, de la abogada? Es que ser influyente no va a venir de gritar más fuerte los beneficios de tu trabajo o los beneficios de tu producto, o de exagerar o de extrapolar. Va a venir de la evidencia que tú colocas estratégicamente y la evidencia que tú colocas de una manera que se sigue acumulando. La evidencia no puede ser tirarles una enciclopedia de evidencia en el escritorio de un día al otro y esperar que al otro día te compren. La evidencia, a mí me gusta imaginarme que es como el camino de Hansel y Gretel, que van dejando estas miguitas de pan que siguen creando estos caminos. Y entonces cada persona va encontrando y va llegando a tu camino de tu empresa en diferentes lugares. Tu trabajo es hacer que ese camino cada vez sea más grande y que entre cada vez más gente para que diferentes personas estén en diferentes lugares y aún así siempre haya gente comprándote. Cuando te entrevistas para un trabajo, por ejemplo, imagínate lo que fuera que el entrevistador te diga: por favor, ponme el teléfono para tu mamá. La única opinión que necesito es la opinión de tu mamá, que es tu fan número uno. Y es como que, ok, sí, qué lindo tener una referencia de alguien que te quiere mucho, pero objetivamente, ¿qué tiene que aportar el amor que te tiene tu mamá? O si tu mamá es como esta fan número uno de ti, de verdad como que eso le compete saber a tu jefe. Y entonces ese tipo de ejemplos nos tenemos que poner en nuestros zapatos y decir: ¿cómo le estoy entregando la evidencia a mi cliente? ¿Le estoy haciendo de una manera verdaderamente elegante, de una manera sofisticada, de una manera inteligente? ¿O le estoy haciendo de una manera que no hace mucho sentido porque nos está alejando de esa confianza? Entonces, cuando hablamos de tener una variedad de ángulos y de sabores para hablar, para enseñar, para demostrar lo que haces, estamos hablando de crear múltiples de estos caminos de Hansel y Gretel, de coger tu pan y ir por ahí dejando estas miguitas de pan que siguen guiando al destino final, que es tu producto y tu servicio. Y estas miguitas de pan son estas evidencias. Y entonces vamos a enlistar 6 diferentes tipos de esta evidencia para cerrar estos 7 días tan hermosos. Me he gozado haciendo esto, creando esto, viendo cómo todo sigue viendo las notas. Yo misma siempre termino de grabar los episodios, me siento, escucho y tomo las notas. La palabra de hoy, antes de olvidarme, es la palabra sofisticada. Me he divertido muchísimo haciendo esto, así que espero que sientas tu cerebro de negocios bien alimentado y nutrido y burbujeando, porque cuando estamos burbujeando de adentro para afuera se nota y se siente, y nuestras estrategias de marketing lo reflejan. Nuestras estrategias de ventas y nuestras estrategias de marketing no pueden ir más allá de cómo nos sentimos y lo que estamos viendo y lo que estamos
aprendiendo y la comida que le estamos dando a nuestro cerebro. Igual que nuestro cuerpo, no podemos ser más saludables que la comida que comemos y los hábitos que tenemos. Y con nuestros negocios es lo mismo. Requerimos hoy en día de estar creando mucho contenido, muchas propuestas, muchas cotizaciones, muchos proyectos, diferentes tipos de producto, diferentes tipos de oferta. Y para poder tener ese output, para poder seguir creando a ese nivel, tenemos que estar alimentándonos con nutrientes de alta calidad. Tenemos que estar alimentando a nuestro cerebro de negocios con el equivalente de vegetales orgánicos de un huerto local que han sido cultivados con amor en una tierra del más alto nivel. Así que después de estas últimas 6 estrategias nos vamos a despedir, pero vamos a cerrar con broche de oro. Estrategia número 1, agrega diferentes voces a tu marca. ¿Qué significan diferentes voces? Testimonios, preguntas que te hacen otras personas, comentarios de otras personas, cosas que escuchaste, ejemplos de películas, un ejemplo de tu amiga del colegio, un ejemplo de la colega de tu esposo. Cualquier otra voz de ejemplos o experiencias que puedas traer a la mesa va a ayudar a darle objetividad de que lo que haces no es solo porque tú lo dices, sino porque es un problema, una solución, un producto que le sirve a una variedad de personas. Entonces, asegúrate de agregar esa variedad porque tu vocabulario es muy marcado, tu personalidad es marcada, tu punto de vista es marcado, tu humor es marcado, y para darle un poco de sazón, para que no se sienta tu estrategia de ventas como un pan sin levadura o una Coca-Cola sin gas, tenemos que traer esas otras voces, esas otras personas, esos otros puntos de vista para que nuestro cliente pueda ver que nuestro producto, nuestro servicio no funciona solo en una burbuja y que no funciona solo para nosotros o que no funciona solo porque nosotros lo creamos o porque nosotros lo hicimos, sino que ha pasado por las manos, las experiencias de otras personas y que está resolviendo un problema, un dolor que no solo ves tú, sino que muchas otras personas lo ven. El número 2 es contrasta números, porcentajes, estudios científicos con temas más emocionales. Los temas emocionales son miedos, deseos, anécdotas, historias, cosas emocionales, cosas que te hacen reír, cosas que te hacen llorar, temas más de intuición, temas más de energía, temas más esotéricos, pero contrasta eso con números y porcentajes. Obvio, dependiendo tu producto, dependiendo la industria, va a haber una diferente manera de hacer esta presentación, pero en un diálogo de venta, en una presentación de venta, en una conversación con un cliente, así me estés vendiendo algo hiper matemático, conectar con ese cliente no va a venir solo de los números. Y si me estás vendiendo algo súper esotérico, súper intangible, como algo emocional o como terapia o temas de salud mental o desarrollo personal, aún así vas a necesitar cosas que anclen lo que haces en el piso y le den raíces y nutran y den de comer la evidencia más lógica y medible, porque al final del día los negocios sí funcionan en un plano 3D de un intercambio de dinero donde hay un acuerdo comercial en el cual hay un contrato, hay condiciones, hay términos y condiciones, y entonces a esos clientes igual vas a tener que ofrecer y vas a tener que demostrar que tú tienes las raíces bien enraizadas, de que tienes estructura, de que tienes procesos. En tu estrategia de ventas y en tu estrategia de marketing, yo tengo que encontrar el péndulo en varios de estos lugares, es decir, temas lógicos y temas numéricos de esa energía masculina, y también tengo que encontrar tu capacidad de sostener emociones, de conectar, el carisma, de contar historias, y en tu contenido, en tus llamadas con tus clientes vas a necesitar de los dos para cerrar una venta. El número 3 es contrasta humor con seriedad. Entonces, se trata de saber cuándo ser amiga y cuándo ser experta. Cuando metemos humor, cuando metemos esa conexión, cuando metemos esa vulnerabilidad, estamos contrastando cosas del corazón, de abrir nuestro corazón, de volvernos humanos, de volvernos cercanas a esa persona, pero tus clientes no te pagan para ser tu amiga ni para ser tu amigo. Tus clientes te pagan por resultados, y eso significa que requieres también saber cuándo y cómo presentarte como una experta. Tienes que contrastar eso con saber desafiar, de cuándo saber notar los errores que está cometiendo tu cliente, cuándo saber mencionar que medio que le sacudan un poquito y que le hagan notar que es momento de tomar acción. ¿Verdad? No tomamos acción porque todo está bien y somos amigos y como que unicornios de arcoíris. No. Tenemos que saber liderar para adelante, y para liderar para adelante tenemos que también posicionarnos como una experta que es objetiva, una experta que sabe, una experta que tiene mucha experiencia, una experta que lidera y que le jala para arriba al cliente. Entonces, para cerrar ventas tienes que saber estratégicamente cuándo personificar ese lado de amistad y cuándo personificar ese lado de experta. Eso es una de las cosas más importantes. Pero en tu estrategia de contenido, en tu estrategia de marketing,
marketing, es muy importante que contrastes esas dos diferentes intensidades. La intensidad de ese humor, de esas cosas que te hacen más cercana, que te hacen humana, imperfecta, y también esas otras cosas que comandan admiración intelectual. La admiración intelectual es un pilar muy importante adentro del programa de 5 semanas porque es ese momento en el que tu cliente dice, wow, quiero tu cerebro cerca de mi vida, quiero tu cerebro en mi vida, quiero tu cerebro y tus opiniones y tu criterio porque me sirve para lograr resultados y es tu responsabilidad para vender más. Una de las mejores maneras es saber cómo comandar admiración intelectual y hacerlo constantemente y de una manera estratégica. El número 4 es contrastar tipos de contenido, escrito, hablado, imágenes, igual que en el estudio científico que hablamos del fondo de pantalla de las nubes y de las monedas. Tienes que saber que hay muchísimas maneras, hay más de una. Hay muchísimas maneras de expresar y de comunicar. Las palabras son solo una pequeña manera en la cual comunicamos. Las palabras no son suficientes. Vamos a necesitar de tu voz, vamos a necesitar de tu personalidad, vamos a necesitar de imágenes. Cuando compras un producto, por eso a veces quieres ver un video de alguien súper realísticamente usando el producto y también quieres ver un spec y tal vez quieres que tiene como que medidas más científicas y también quieres ver unas fotos súper profesionales que se ven más perfectas, pero también quieres ver a alguien, a otro cliente reposteando el unboxing. Entonces, esos son diferentes tipos de ángulos de cómo estás presentando el mismo producto de maneras contrastantes. El número 5 es no seas esa persona que solo habla de su producto al cliente. Cuando un cliente te llama y te dice estoy interesada, inmediatamente empiezas, es lo mejor, y empiezas a vomitar constante, como que sin parar, que es lo mejor de este mundo. Ya sabes y ya sabemos, de aquí, nadie de aquí sale a contestarle a un cliente cuando demuestra interés inmediatamente con los beneficios de mi producto. No. Inmediatamente haces preguntas, alargas un poco la conversación, averiguas lo que verdaderamente el cliente tiene, porque vender magnéticamente es demostrar que tienes mucho que aportar. Y para eso también tienes que demostrar que tienes otros hobbies, que tienes otros intereses, que tienes cosas interesantes que aportar. Nutrir tu cerebro, estar leyendo de otros temas, investigando, viendo documentales, teniendo conversaciones interesantes. Eso te vuelve una persona interesante. Ser una persona interesante es bueno para los negocios. Te hace ser una persona que las personas quieren a su alrededor, te hace ser una persona más influyente, te hace ser una persona más confiable, te hace ser una persona también más humilde intelectualmente. Mientras más aprendes, como es ese code de mientras más sabes, te das cuenta que menos sabes. Ser una persona más influyente es también saber escuchar, es también colocarte en lugares donde eres la persona más tonta de ese lugar, donde hay donde crecer, donde hay como agrandarse, y eso te convierte en una persona que otras personas quieren a su alrededor porque tienes puntos de vista interesantes que aportar, puntos de vista que están vivos, puntos de vista que están cambiando, puntos de vista que saben sostener a muchas personas simultáneamente. Eso es demostrar que tenemos un cerebro que se está nutriendo, un cerebro que está creciendo, un cerebro también holístico que sabe sostener múltiples puntos de vista, múltiples personas, múltiples opiniones. Y eso viene de estar aprendiendo. Eso también te va a dar una capacidad de traer mejores ejemplos a la mesa, de tener mejores metáforas, de tener mejores maneras de explicar lo que haces y de también volverte mejor comunicándote y expresando de maneras simples y elocuentes. La mejor manera de mejorar nuestra comunicación es leyendo y escribiendo todos los días. Y el número 6 con el que vamos a cerrar es ten claro para quién no es tu producto. Es decir, todas las cosas que tu producto no es ni quiere ser, las personas a las que no puedes servir, que tampoco quieres servir, y sé honesta cuando haces recomendaciones. Cuando una persona te pregunta si es para ella o para él el producto, y dale una recomendación genuina. Es muy importante que para vender más sepamos cuándo decir, no, esto creo que no es para ti, esto no te va a funcionar. Y cuando lo dices de esa manera y le das otras recomendaciones, le das otra guía, inmediatamente incrementas la confianza que tú tienes en ti misma y que otras personas tienen en ti misma, que no te sorprenda que esas son las personas que te traen más ventas porque te recomiendan a otras personas. Con eso hemos oficialmente llegado al final de estos 7 días con los que ya decidieron que se van a inscribir a Vender sin Vender, el programa de 5 semanas. Nos espera una experiencia extraordinaria. Hemos diseñado y curado cada paso y cada parte de esas 5 semanas para el máximo nivel de resultados y de alimentación nutritiva para ese cerebro de negocios, pero más que nada para que tengas el paso a paso a tu estrategia de ventas más influyente, más persuasiva y desbordante de vida, porque yo sé que parece magia, pero no es magia, es ciencia y solo hay que aprenderla y después
después replicarla. Yo creé mi metodología de vender sin vender desde el 2019 porque literal me rehusé a que la única manera de vender era lo que yo encontraba por ahí, que era puro rogar y puro convencer y cosas que no me hacían nada de sentido ni se sentían bien. Y poco a poco dije, no, tiene que haber otra manera y lo voy a crear yo, y ha sido de las mejores decisiones que tomé y de las cosas más gratificantes que he podido hacer. Porque saber vender nos da una sensación de seguridad y una sensación de confianza interior que es irreemplazable y que es tan necesaria para poder traer todas las ideas y todos los sueños que quieren nacer a través de nosotros. Necesitamos saber vender para volverlos realidad y para poder hacerlos más grandes que nosotros. Y esa es la meta de una buena estrategia de ventas, que tu producto, que tu trabajo, que tus servicios tengan la capacidad, tengan las herramientas, sepan cómo crearse esos puentes para llegar bien, bien lejos y obviamente llevarte a ti bien, bien lejos. Así que puedes entrar a isagarcia.online/vender. Asegúrate de colocarte en la lista de espera, que solo tenemos una edición al año y tenemos cupos limitados. Así que con los que ya mismo nos vemos adentro del programa, nos vemos prontito y estoy contando los segundos para verte llevar tu estrategia de ventas bien, bien lejos. Les quiero mucho y que tengan una excelente mañana, tarde, noche.